Hola Club, ¿qué tal? Buenos días. Soy Paco. Es la costumbre de grabar. Perdona porque no hace falta que te lo diga, ya sabéis quién eres. No habrá nadie más en el podcast del club, salvo quienes participáis, que por cierto ya lo dije ayer en abierto y lo quiero reiterar aquí. Muchísimas gracias por la rápida respuesta. Me habéis dado feedbacks muy valiosos a ese audio que os envié el viernes pasado, preguntándoos por las marcas de nacimiento o manchas de nacimiento. Y bueno, es una alegría saber que estáis ahí para cuando necesito información sobre algo, vosotros que estáis rodados, que conectáis con los temas que planteo, pues me dais ese feedback rápido. O sea que muchas gracias a todos. Os mencioné en el podcast en abierto ayer, así que muchísimas gracias a todos los que habéis participado y disculpadme si a lo mejor alguno de los que me envió el audio se me olvidó. Y bueno, estoy grabando, hace un calor aquí impresionante en Alicante, ya podemos decir que es verano en cuanto a tema de climatología y estoy con las ventanas abiertas, hay una obra cerca y a lo mejor se escucha algún ruido de fondo, espero que no interfiera al podcast. Y mira, hoy que tenía muy claro de qué quería hablar, pero han pasado una serie de cosas que me han hecho cambiar mi opinión y iba a hablar de un tema que va muy en relación con lo que publiqué ayer en abierto. De hecho, el podcast de hoy quiero que sea una profundización de lo que ayer hablé en iVoox, del autosabotaje en una relación. Y tenía pensado una parte final que comentaros, pero dejadme deciros, sin que vosotros sepáis de qué va la historia, porque es un tema personal, dejadme deciros las razones por las que no voy a hablar de eso, por las que he cambiado de opinión. Creo que conforme nosotros vamos avanzando en los procesos, bueno, una de las cosas que yo tengo más o menos claras y que quizás se mantiene estable en el tiempo es que cuanto más buscas información, cuanto más te nutres de diferentes fuentes, cuanto más viajas, cuanto más te relacionas de modo diferente, todo lo que no sea hacer constantemente lo mismo, todo lo que no sea sentirte que estás en un bucle, todo lo que sea tener opciones, al final te da diferentes puntos de vista. Quien tiene una opinión férrea y no la cambia, eh, hay muchas posibilidades de que esa opinión venga de que no ha investigado una alternativa. Diferente es tener una opinión muy clara por haber investigado, por haber visto pros y contras de todas las posiciones, lo que en definitiva tendría que ser un recorrido vital sano. Yo creo que alguna vez lo he dicho, yo cuando me fui de Erasmus a Italia, pues yo era estudiante y había chicos conmigo que decían que eran franquistas y no habían vivido en la época de Franco, de la dictadura. Obviamente mamaban eso por sus creencias familiares, ¿no? Y tú les preguntabas, ¿pero por qué? Porque sí. Es un ejemplo de lo contrario a lo que estoy diciendo. Puedes tener la creencia política, religiosa, futbolística, baloncestística, musical, el gusto que quieras, pero va a ser más afín a ti, más sólido cuanto más argumentado esté, cuantas más razones tengas para definirte afín a algo. El porque sí no suele ser una razón, suele ser una razón heredada. Además, una razón heredada a través del no cuestionamiento de por qué sí o por qué no. Entonces, quiero, quiero decir con esto, y quizás es una forma como de amortiguar el tema de que yo cambie tanto de opinión, de justificar, de argumentar, que considero que es positivo el tener una variabilidad. Considero que al final el refrán rectificar es de sabio se aplica, es cierto, y creo que todos tenemos la obligación casi, iba a decir el derecho, pero casi la obligación de opinar, de ser fieles a lo que creemos, pero creo que también deberíamos de tener la obligación de poder modificar nuestras decisiones cuando vemos señales o motivos o argumentos que no habíamos contemplado para modificar una decisión. Fíjate en ese sentido cómo la sociedad no te lo permite, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio hasta que la muerte te separe. Es un periodo de tiempo bastante largo y hay gente que está deseando morirse porque es como la cláusula de rescisión, de salir del club Infierno Fútbol Club para ser libre. Lo que pasa que no
Es una pena, ¿no? Vivir la vida así, ¿no? Con esa atadura. La, en definitiva, y no voy a contar la historia porque es un tema personal, ya os lo he dicho, pero en definitiva, yo ayer tenía una opinión muy clara sobre un tema, una opinión clarísima, inamovible. Y hoy, esta noche han pasado cosas que, que interpreto como señales de que mi posición no es la que debo de tomar, de que mi posición no es una posición adecuada. Han pasado una serie de sincronicidades desde anoche hasta hoy a las 9:30 de la mañana que me hacen atisbar que la decisión que tomé ayer no es la correcta. Te voy a poner un ejemplo. Ha pasado una cosa que yo siempre he dicho: cuando pase esto, yo haré esto otro. Y esto otro que he dicho de hacer es justo lo contrario de lo que dije ayer de hacer. Esa sincronicidad, sumada a otra cosa que ha pasado y a otra cosa que ha pasado, me han hecho hacer clic en mi mente y decir, creo que se están dando una serie de señales para que me dé cuenta de que mi decisión no era la correcta. Y me siento en paz con ese alineamiento, con esta nueva forma de pensar, con esta decisión, porque, mm, claro, esto no deja de ser más que un argumento subjetivo, pero desde mi punto de vista creo que la vida no para, la vida está en continuo movimiento. Tienes que impregnarte de las cosas que hay a tu alrededor, entender, descifrar qué es lo que está sucediendo a tu alrededor para ver tú cómo eres partícipe de ese sistema. Porque cuando las cosas se alinean o armonizan o desarmonizan a tu alrededor, orbita alrededor tuyo. No te hablo de una concepción de la vida como yo soy el centro y todo es alrededor mío, porque yo soy lo más importante, sino que tú eres una parte del sistema y cómo influyes tú en el sistema genera una respuesta a lo que hay a tu alrededor y viceversa. Lo que hay a tu alrededor genera una respuesta a ti, una influencia. Entonces, creo que hay que interpretar señales, creo que hay que ser receptivo y desde mi experiencia la receptividad a este tipo de situaciones pasa porque se produzcan señales significativas, lo que se ha llamado siempre sincronicidades. Te recomiendo un libro de Deepak Chopra que se llama Sincronicidad, en el cual él te habla de este tipo de señales y creo que una muy buena forma de abordar este tema, una sincronicidad, al final es una casualidad significativa que tienes que interpretar como causalidad. Desde un punto de vista cuántico se puede interpretar como una señal de tu doble para perseguir tu objetivo y decirte, ve por aquí, no vayas por allí. Ayer, por ejemplo, me llegaba un audio de Nuria que no saldrá a la luz hasta dentro de un par de semanas por esos audios previos que hay que publicar, en el que me hablaba de que ya su objetivo con el doble estaba conseguido. Soy consciente o intuyo que tú, Nuria, pues también tendrás este tipo de sensación, de ver señales, de interpretar señales de que vas por el buen camino. Ayer también Olga me enviaba un mensaje de ese estilo. Además me envió y fue un detalle muy bonito porque me envió Olga un cuadro que hay en su habitación firmado por Pepe Navas y dice que siempre que lo lee se acuerda de mí, que lee Paco Navas. Y yo le dije a modo de broma, bueno, el primo Pepe siempre le gustó mucho manejar el pincel y tal, ¿no? Pero de verdad es bonito y halagador y te lo agradezco enormemente el ver que alguien se acuerda de ti, que alguien te tiene presente, que alguien pues has dejado algún tipo de huella mínima en alguien. Entonces, muchas gracias, Olga, y muchas gracias a los que me enviáis audio y los que participáis y los que estáis ahí. Así que muchísimas gracias. Digo todo esto porque creo que en el punto en el que estoy ya soy más o menos consciente de todas esas cosas que orbitan a mi alrededor, de todos esos procesos que influyen, de todos esos autosabotajes que tengo, de todas esas trampas que me pongo. Y conozco también la mierda que creo que sé interpretar ya por fin cuando se produce una señal como de las que te estoy hablando, interpretarlas correctamente y decir, hay que ir por el otro lado, te está equivocando de lado, de sentido, mejor dicho. Entonces, decirte eso, mi experiencia es que la vida al final es ir ajustándote, la vida al final, bueno, al final y al principio. Lo que pasa es que al principio estamos
Hola, ¿qué tal? Soy Paco Navas y lo que has escuchado es los 10 primeros minutos del último podcast publicado en el Club de los Anormales. Se llama Interpretando señales para cambiar una decisión. En este podcast explico detalladamente la situación vivida en primera persona que me llevó a grabar el podcast en abierto, anterior a este que he publicado en iVoox, titulado Autosabotaje en una relación. Creo que la única forma de poder hablar de algo desde la autenticidad, no desde el acierto o el error, sino desde la autenticidad, es haberlo vivido. Y en el club, pues al final los socios del club, pues todos somos espejos unos de otros en mayor o menor grado. Entonces, creo que cualquier experiencia, igual que yo aporto mi experiencia, hay socios y socias que aportan las suyas y de eso nos nutrimos todos. Quería publicar este comienzo de podcast porque es la continuación, como te digo, del podcast publicado en abierto. No más de 10 minutos porque es exclusivo para socios y si quieres ser socio o socia tienes la información en paconavas.com/club. Pondré también el enlace en la descripción de este podcast. Pero me parecía la forma más coherente de enlazar lo que digo en el podcast en abierto, en el cual hago mención a que este tema lo desarrollaré en el club en profundidad, de un modo más detallado. Y de hecho así ha sido. Ha sido un podcast el más largo publicado hasta la fecha. Su duración es de 1 hora y 57 minutos. Es un podcast además en el que ha habido mucha participación de socios a través de audios recibidos en las fechas anteriores y en definitiva pues no puedo estar más contento de cómo está fluyendo el club. Si esto resuena en ti, si crees que el autosabotaje en tus relaciones está presente y tienes interés en saber el suceso que yo viví y ver cómo eso resuena en ti y ver el aprendizaje que yo saqué de todo esto, o bien si quieres entrar al club y consultarlo a fecha de hoy, creo que 40 podcasts ya publicados desde el origen del club, que fue el 29 de febrero de 2018 hasta hoy, 11 de julio de 2018. Puedes entrar en el enlace que te he mencionado, que también pondré en la descripción de este podcast y ahí puedes ver los requisitos para participar. El requisito fundamental es que te expongas, es lo que quiero que tengas claro. Si entras es porque quieres exponerte. El club, como te he dicho, es un grupo de trabajo ahora mismo. Entonces, si quieres obtener respuestas te va a ayudar, pero porque te vas a desnudar en el grado que tú consideres y vas a escuchar gente que se desnuda en el grado que ellos consideran. Y todo lo que decimos es auténtico. Así que, si esto resuena en ti, quizás no sea mala idea que intentes entrar. Hay un formulario que tienes que rellenar, lee detenidamente los requisitos y si crees que encajas envía tu solicitud y si encajas pues me pondré en contacto contigo en 24 horas. Dicho todo esto, me despido, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción.